evolución de la sinagoga. El origen de la sinagoga es realmente incierto. Los judíos debieron inventarse la forma o la manera de continuar con su vida religiosa, tanto religiosa como comunitaria, en el exilio, luego de la caída, de la desaparición o destrucción del primer templo. Esto en el siglo VI a.C. Sin embargo, las primeras sinagogas de cuya existencia se tenga evidencia o de cuya existencia haya constancia arqueológica datan de aproximadamente poco más de medio milenio más tarde, hacia finales del periodo del Segundo Templo. Esto es hacia el año 70 después de Cristo. La palabra sinagoga proviene del verbo griego sinago, que significa reunir. Esto para indicar reunión de cosas, o se aplicaba para indicar reunión de cosas, como para reunión de personas. En este segundo y último caso, el caso de la reunión de personas, la palabra sinagoga venía a ser la convocatoria para una reunión de miembros de cualquier asociación. En el judaísmo, este concepto se concretó y se llamó sinagoga a la reunión de los judíos para realizar sus rezos y para escuchar la lectura de la Torá. Pero con el tiempo, esta palabra, la palabra sinagoga, dejó de hacer referencia a la reunión para pasar a indicar el lugar de reunión, el sitio de reunión. La sinagoga es así entonces el templo de reunión, o el templo, digamos, religioso de los judíos, donde se reúnen los judíos. Alrededor y en torno a la sinagoga se organizaba la vida social judía. Las principales actividades sinagogales eran justamente la lectura y enseñanza de la ley, en donde los maestros de la Torá eran los principales y, por ende, ocupaban los primeros puestos. La palabra sinagoga también deriva en sí misma de la traducción al griego o de la traducción griega del término hebreo Bet Knesset, que se traduce justamente como lugar de reunión. Estando el segundo templo aún en pie, ya la sinagoga existía como, digamos, como ente independiente, como institución. Es así, pues, como luego del año 70 después de Cristo, con el auge y el triunfo del judaísmo rabínico, cuya base del poder justamente lo representaba la sinagoga, se puede afirmar que para entonces ya el templo había pasado a ser algo superfluo para la existencia continuada del judaísmo rabínico. Muy a pesar esto de la gran esperanza o de la esperanza infinita por parte de los judíos de que se reconstruyera el templo, de que el templo se reconstruyera. La pérdida del templo trajo como consecuencia o dio como resultado
una ampliación o expansión de la sinagoga. Pasó de ser un centro comunitario y casa de estudio a un establecimiento para los servicios religiosos, del templo. Gran parte de los rituales del templo estaban basados en el ritual de los sacrificios, que, según la ley de la Torá, no podían realizarse en ningún otro lugar. Así pues, que en la sinagoga los sacrificios vinieron a ser sustituidos por una intensificación, un incremento en la intensificación de los estudios y servicios divinos comunitarios. Esto tendría un efecto en el desarrollo del judaísmo rabínico, que intentó a toda costa mantener viva en la memoria el ritual de los sacrificios del templo, aunque también de manera dual continuó con el proceso de reinterpretación de estos rituales del templo y el establecimiento de la sinagoga como entidad independiente. Aunque no se conocen con exactitud los orígenes históricos de la sinagoga, es opinión unánime de los estudios situarla o ubicarla, digamos, en términos generales, al menos como un lugar de culto organizado en la época del exilio a Babilonia, donde, por supuesto, para entonces ejerció como templo, pero sin el ritual de los sacrificios. Existen testimonios escritos que dan fe de la existencia de la sinagoga en tiempos de Esdras. Esto aproximadamente hacia el siglo VI, el siglo VI antes de Cristo. Muchas gracias.